estoy en la clínica 8 del Seguro Social. Traje a mis bebés a vacunar. Y a Nico le iban a poner unas vitaminas. Y la enfermera se las echó en los ojos. Y le están haciendo un lavado. No le cierres, mi hijo, no le cierres. Entre ellas la mala aplicación de anestesia, provocando daños cerebrales irreversibles. Terminamos. Techo Comunitario fue señalada de haber cometido abuso sexual en contra de 26 Como seres humanos tenemos derechos fundamentales que están por encima de los demás, tales como nacionalidad, libertad, lengua y sobre todo salud. Pero no solo eso, también tenemos obligaciones, y no te hablo de algo sobre los impuestos o algo por el estilo, más bien obligaciones como cuidar a los indefensos y ayudar, si es que tienes la oportunidad. Pero, ¿qué pasa cuando en tu afán de querer ayudar haces algo mal o aún peor, les niegas esa ayuda? La negligencia médica, también conocida como mala praxis médica, ocurre cuando un profesional de la salud, ya sea un médico, enfermero u otro proveedor, no cumple con el estándar de cuidado esperado, causando daño o lesión al paciente. Estando en su punto más bajo de defensión, es que pueden ocurrir estos casos. Y es válido, todos somos seres humanos, pero en la medicina son más graves, pues no se habla de dinero, sino de vidas humanas. Hoy quiero presentarte varios casos de negligencia médica, algunos hechos accidentalmente y otros a propósito. Diana, tienes una víctima más de la negligencia médica. Tras ser sometida a una cirugía para extirparle el útero, terminó perdiendo una pierna. Las unidades de salud en México son catalogadas por la misma población como ineficientes, pobres y sobre todo malas, pues al tener pocos recursos destinados por parte del gobierno y la densa población no llegan a tener esa calidad que de verdad deberían tener. Tras ser sometida a una cirugía para extirparle el útero, perdió una pierna, pues el doctor que le atendió en el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México olvidó reconectar una arteria. Diana acudió al hospital en busca de una solución médica para mejorar su salud. Fue sometida a una cirugía para extirparle el útero, un procedimiento que, aunque delicado, suele ser considerado rutinario en manos de un profesional. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de una recuperación se convirtió en una pesadilla. A causa de una presunta negligencia médica durante o después de la intervención, Diana sufrió complicaciones tan graves que derivaron en la amputación de una pierna. Lo que comenzó como una operación ginecológica terminó marcando su vida de manera irreversible. No solo física, sino también emocional y psicológica. Cuando salí de la cirugía me empecé a sentir yo muy mal de mi pierna. Empecé con un hormigueo, dolor y presión en la pierna y no me paraba. Entonces yo lo comenté a las enfermeras. Mi piel ya empezaba a cambiar de color desde la noche. Los dedos ya estaban verdes. Alexander es un niño de 10 años quien sufrió negligencia médica luego de una cirugía por problemas urinarios. Entrar a un quirófano es caminar a ciegas tratando de salir de una habitación que no conocemos. Probablemente salgas o probablemente no. O tal vez salgas, pero en el transcurso de salir te tropieces con las cosas que están en el lugar. El pequeño Alexander, de 10 años, fue internado por problemas urinarios, tras ser diagnosticado por 3 doctores, llegando a la conclusión de la circuncisión, y posteriormente sometido a cirugías en este proceso que, tras una mala aplicación de la anestesia, desembocando en un daño cerebral irreversible. Alexander sufrió 3 paros cardíacos desde entonces, y ahora en el año actual ha sido sometido a varias operaciones con las cuales no le han ayudado en nada, pues no puede moverse con libertad ni hablar, provocando daños cerebrales irreversibles. Terminamos hablando ya de la circuncisión por recomendación de los 3 médicos que lo habían visto. Alexander sufrió 3 paros cardíacos, una hipoxia cerebral y a 2 años de la... En Chiapas, una mujer denunció ser víctima de violencia obstétrica por gritar durante su labor de parto mientras era... Como anteriormente te comenté, como seres humanos tenemos derechos, y que se nos nieguen estos es ilegal, pues atentan en contra de nuestra libertad y bienestar. Pero, ¿qué pasaría si lo hicieran por un tema de etnia o raza? En el año presente, para ser más específicos, este pasado 20 de junio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Hospital Materno Infantil de nombre desconocido y tras ser registrada por recomendaciones médicas, así debiendo esperar para que la atendieran, con mucha sed es que empezó a caminar con su familia acompañada al parque
Fray Bartolomé de las Casas a buscar algo de tomar y matar el tiempo. Es después de esto, y queriendo volver a ingresar a las instalaciones, asimismo negándole la entrada, es que la mujer comenzó labor de parto, donde fue socorrida por sus familiares, haciendo que transeúntes quienes la regresaron al hospital, donde finalmente dio a luz. Fueron los ciudadanos que por medio de la presión social exigieron la atención médica y consiguieron un lugar dentro de las instalaciones para que la mujer pudiera parir en condiciones óptimas. Posteriormente se reportó que tanto la madre como la bebé se encontraron a salvo. Los familiares denunciaron un trato desigual. Al reclamo se les unieron varios usuarios de las redes sociales y colectivos en defensa de los derechos humanos, ya que señalan que la violencia institucional y obstétrica. Hasta ahora solo estamos hablando de casos de verdad de negligencia médica, pero ¿qué tal si habría otros que son catalogados como algo más oscuro y perturbador? Siempre he considerado que en este mundo existen dos tipos de personas, las presas y los cazadores. Ya sea de una forma u otra, es como los considero, pues esperar el momento analizando su presa es como los miro dentro de mis ojos. Pero, ¿qué hay de esas presas que terminan siendo cazadores? Pues, como el meme del lobo vestido de oveja, en este mundo, si no existieran leyes, mucha gente haría lo que quiera. Pues ese instinto primitivo de satisfacer su más profundo deseo siempre está ahí. Algunos lo retraen más que otros, mientras que una parte cede. Bien, nos vamos ahora a Juárez, en donde una veintena de padres de familia están viviendo una historia de terror. Una maestra de la guardería Techo Comunitario fue señalada de haber cometido abuso sexual en contra de 26 pequeños. Comenzando del mes de mayo del año 2023, Ruth Escareño notó cambios alarmantes en el comportamiento de sus dos hijas, tras recoger de la guardería Techo Comunitario, pues la niña mostraba angustias y crisis nocturnas, lo que llevó a Ruth a buscar ayuda médica, a lo cual el pediatra, angustiado, le sugirió a la madre informar a la fiscalía sobre posibles abusos. El 22 del mismo año, Ruth llevó a su hija a la fiscalía. Tras mencionar dolor en su área genital, la pequeña fue examinada por una médica legista, quien encontró signos de abuso, incluyendo desgarros en el área anal. Esto dejando como prueba posible abuso infantil a su hija. Durante los testimonios de Ruth, relata que un día su hija, al escuchar una canción de banda, le comentó que la maestra Noemí la ponía a escuchar esa música en su celular, haciéndolo validar a ella y a sus compañeros de manera sexy. Cuando Ruth le preguntó qué más hacía la maestra, su hija respondió con una sonrisa inocente que les tomaba fotos y video, comentándolo esto al Ministerio Público, el cual abrió una carpeta de investigación en contra de la maestra y descubriendo en el cateo de su hogar 4 celulares y 2 computadoras portátiles con contenido delicado. La denuncia de Ruth marcó el inicio de una serie de 26 casos de abusos que involucraron a la maestra y otros miembros del personal de la guardería Techo Comunitario. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la investigación avanzó lentamente y la guardería continuó funcionando. Por parte del IMSS y el Poder Judicial decidieron mantener abierta la guardería y aparentemente ocultaron información relevante sobre la acusación. Lo más raro del caso se acerca de la maestra, pues su defensa de 36 abogados han entorpecido el proceso y es algo de notar, pues todo indica que está siendo defendida por fuerzas mayores, tal vez gente de poder que quieren este contenido, algo así como Acapulco Kids. El 13 de julio de 2023, el IMSS decidió cerrar la guardería para investigar las acusaciones del abuso sexual, después de que la maestra fuera vinculada al proceso. Aunque el IMSS ofreció compensaciones económicas a algunos familiares, estas han sido criticadas por ser insuficientes. A continuación veremos testimonios reales de los usuarios que han vivido o escuchado de antemano estos casos. A la hermana de mi vecina ya la habían dado por muerta, ya la iban a desconectar y todo, hasta que una enfermera, decían que era nueva en el hospital, empezó a decir que por qué la iban a desconectar si la señora todavía se estaba moviendo. Dicen los familiares de la señora que hasta el doctor le dijo, SHHH, ahí enfrente de ellos y no les quedó de otra que seguir atendiendo a la señora.
En Torre Médica Centro atendieron a mi hermana menor con síndrome de Down. Ella ingresó por COVID y estuvo en recuperación una semana. Cuando la declararon fuera de riesgo, una enfermera le suministró anestesia por un motivo del cual no nos explicaron y ella era alérgica a la anestesia, le provocó un paro cardíaco y murió. Hasta la fecha para mí es de los peores hospitales a los que puedes llevar a alguien. Ingresamos ahí por tema de la aseguradora de gastos médicos. Mi mamá falleció horas después de parto, tuvo una hemorragia que no notaron hasta que fue muy tarde. Mi familia paterna siempre dijo que fue negligencia, pero mi familia materna decían que no lo fue. Sin embargo, soy enferma ahora y trabajo en piso maternal, y sé que las horas después de parto uno de los mayores riesgos es sangrado y es una cosa de la que más deberían estar al pendiente. A como lo cuenta mi familia que sucedió, platicando con más profesionales de la salud, llegamos a la conclusión que sí fue negligencia, pero es algo que jamás podré confirmar. A una de mis tías cuando tenía 14 años le dijeron que le tenían que quitar la pierna porque tenía gangrena. Los del hospital estaban insistiéndoles a mis abuelos para que ya autorizaran, que era una emergencia y que si seguían tardando iba a morir. Mis abuelos estuvieron a nada de firmar, pero decidieron no hacerlo porque como era aún pequeña no les gustaba la forma en que iba a seguir viviendo. Decidieron decir que no y los doctores les dijeron que por su culpa se iba a morir, les dieron los papeles para firmar su salida y aún así tardaron para dejar a mi tía que se fuera, constantemente insistían en que autorizaran la operación. Durante los días que estuvieron esperando a que saliera, mis abuelos vieron que todas las personas que entraban a urgencias por cualquier cosa, les decían que les tenían que quitar la pierna. Mi tía solo se había caído de un caballo y tenía el moretón, se lo curaron con plantas después, al día de hoy ya tiene 40 años. Igual yo trabajo cerca de un hospital y hablando con un señor que vende dulces afuera, él ha escuchado que seguido llevan a chicos a hacer prácticas y cuando los dejan en guardia, es cuando doctores experimentan con los pacientes.